Bueno, amigos y amigas de Radio del Volga, muy buenas tardes. Es para nosotros un placer, un lujo recibir aquí en los estudios de Radio del Volga a uno de los referentes grupos de teatro que tiene la ciudad de Coronel Suárez, ¿no? Estamos hablando del grupo Entre Bambalinas. Ahí ustedes ven en la imagen en el centro al señor Rómulo Cañete. Muchas gracias, Rómulo, por venir. Estamos con el señor José María Casserly y también con Silvio. Hola, Silvio Gato, otro de los integrantes del grupo. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, ¿quién va a arrancar un poco? Yo. Bueno, Directamente. arranca. Como siempre. Sí, no, porque después tengo miedo que se corte la transmisión, entonces que yo ya quede grabado. ¿No? Bueno, tiene el ego un poco arriba. Sí, Pues. sí. Adelante. Bueno, Rómulo, contanos un poco. Van camino a cumplir un nuevo aniversario del grupo de teatro que ha pasado por montones de momentos. Sabemos que es una actividad cultural, artística, creativa, siempre fue autosustentable, autogestionada y se sigue manteniendo en el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Vos tomaste como el mando una vez que lo dejó Piru Ulchese, ya hace unos cuantos años, ¿es verdad? Exactamente. Acá el historiador del grupo te va a decir exacto la fecha de nacimiento del grupo. El grupo nació en 1993 y Rómulo toma la posta en 1994, 95. 95. Cuando fallece Piru. En realidad, Piru viene con un antecedente del Teatro Ibar de Bariloche, un teatro vocacional muy importante, es un grupo muy conocido, y viene para Coronel Suárez, a vivir a Coronel Suárez, y ella vivía el teatro realmente, y entonces decide armar un grupo de teatro en Suárez. Y de a poquito nos va convocando. Y con ella arrancamos, hicimos un par de años, hasta que lamentablemente Piru fallece, y entonces trajimos en ese momento a varios directores para probar, a ver quién nos podía dirigir un poco, y al cabo de un año y pico, comprobamos que nos podíamos arreglar nosotros sin director, que no nos aportaban tanto, que nosotros ya más o menos teníamos una idea. Y Piru, en el momento que arrancamos, es como que me tomó bajo su ala, me puso bajo su ala y me fue marcando algunas cosas que, bueno, que me sirvieron para después intentar dirigir el grupo, ¿no? Eso murió. Sí, claro. Sí. Rómulo, contame vos, ¿qué te acercó al teatro en aquel momento? Mirá, yo había hecho para la Escuela Agropecuaria de Coronel Suárez un pequeño ensayo de la obra de mi hijo el doctor. ¿Por qué? Porque en esa época el director de la Escuela Agropecuaria, Beder Graf, quería innovar y decía que lo ideal era que los profesores despidieran a los alumnos. Estamos hablando de 40 años atrás. Y bueno, y entonces ahí hicimos una pequeña parodia, un pedacito de mi hijo el doctor, con Marta Lemble, Pachi Palacios. Es casi historia antigua esto, ¿no? Y bueno, de ahí quedó como el bichito prendido, y entonces cuando Piru empieza a convocar gente, yo digo, bueno, yo me anoto para probar. Y la primera actuación fue pedacitos de obras donde teníamos algo que era muy innovador en su momento, que nosotros nos cambiábamos en escena. Habíamos puesto colgado toda la vestimenta atrás y nos cambiábamos en escena. Hacíamos el pedazo, nos retirábamos, dejábamos la ropa y entraba otro grupo y hacía. Y ahí arrancamos. Y bueno, y una vez. ¿Y de ahí no paraste más? No, de ahí no paré más. ¿Y usted, José, cómo te iniciaste? Vos entraste un poco después, ¿verdad? Inicié, no tengo el año exacto, pero un año después que Silvio, como referencia. Así que él es del 95, yo del 94. Casi todos ahí nomás. Sí, son de la primera camada. Él arranca con una obra que se llama Una viuda difícil, donde hacía de un borracho. No, Nuevo Mundo. No, una viuda difícil que... Sí, pero su primera actuación fue Nuevo Mundo. Fue Nuevo Mundo. Que yo lo miraba muy sorprendido, porque después de mí no habían incorporado más a nadie, y la primera incorporación es José María, y bueno, era a ver qué hacía, y realmente donde empezó a actuar, a hacernos reír de tal modo,
En Nuevo Mundo, sí. Sí, me parece. ¿Y vos, Silvio, qué te acercó? ¿Cómo llegaste? Sí, ¿Cómo? vos medio que tenés mucho que ver en todo esto porque... No me digas. Sí. Que lo podemos devolver. Sí, yo fui a ver una obra de teatro, me acuerdo, una noche de mucho calor, que vamos, fuimos con gente que había en aquel entonces, y vos actuabas en esa obra de teatro, y yo quedé fascinado. Yo le dije a la persona que estaba al lado mío, le digo, eso es lo que yo quiero. Y bueno, después de verlos actuar a ustedes, no recuerdo mucho el grupo, no sé si te acordás. Sí, pero habían varios de la Escuela Municipal de la Oscar Escuela Recosti, Municipal, claro. Sí, de sí. Oscar Recosti. Mm. Ahí estabas vos, que tuviste ahí un protagónico, y yo dije, esto es. Así que después deambulé en lo que era la puerta, pero me acuerdo que llegué hasta el lugar y me volví tímido. Pero algo artístico, una beta artística traías. Sí. En la familia había, Sí, ¿no? sí, Esas algo reuniones vi. entre amigos siempre hay uno que se destaca porque Sí. o un chiste o se... No, o imagínate. claro. Aparte, nosotros éramos dos, con mi hermano todo el tiempo haciendo chistes y haciendo reír. Claro. Entonces esto había que volcarlo en algún lado. ¿Y encontraste un grupo? Sí, al año siguiente Bambalina estaba preparando una obra grande, que no era comedia, era Nuestro pueblo. Era un drama. Era un drama que es representar la vida misma. Es una pareja que nace, crece en un pueblo, se ponen de novios, se casan y la chica se muere. Una obra de 1 hora y pico. Y el pobre Silvio actuaba en los últimos 10 minutos. Sí. Era el sepulturero. Era el sepulturero. Entraba al final. Claro. Una obra muy particular porque no tenía escenografía. Todo era a imaginar Claro, sí. de acuerdo a los movimientos de los actores arriba del escenario. Y el pobre Silvio, bueno, entraba en los últimos 10 minutos, o sea que se comió 3-4 meses de ensayo hasta que llegamos al final. Sí. Aparte sentadito en la última hizo fila, su pedacito, con ¿no? frío, en el Teatro Italia, me acuerdo, Sí. hasta que me daban esa partecita. Y después, pero mientras tanto, todo ese año yo los iba a ver a esos que hacían obras cortitas, como bien dijo Rómulo, y ya me iba enganchando. Y encontraron también un público muy, muy particular y especial que hasta el día de hoy lo siguen algunos, ¿no? Sí, A muerte. sí. Y muerte. encontraron una beta, me parece, en la elección de material, de las obras, ¿no? Como la gente se identifica automáticamente con el costumbrismo, ¿no? Con lo que tiene que ver Sí, esas cosas. fundamentalmente el humor. Fundamentalmente el humor, y cada vez de esas clásicas casi como Nuevo Mundo o Nuestro Pueblo, ¿viste? Que tenía sus partes más tragicómicas, si querés, a pasar, y encontramos una beta muy importante con Fontana Rosa. Claro. Claro. Eso fue muy Hicieron importante. adaptaciones de cuentos Sí, de Fontana sí, Rosa sí, que hasta el día de hoy lo Que hasta el Seguimos día de hoy. usando, sí. que le sirve para colaborar con instituciones, siempre presente. Que Totalmente, también- sí, hacemos esas obras cortitas que para ayuda, como vos decís, a instituciones. Y después, bueno, sí, siempre buscando sobre el lado de la comicidad. Y cada uno, por supuesto, aporta lo suyo y su parte, más allá de los libretos, por Y supuesto. están las damas también, ¿no? Por supuesto. De grupo, que hoy no han podido venir, o ustedes, no sé, han querido No, las acaparar la invitamos, escena, No pero... las invitamos. No las invitamos. No Ah, las directo. invitamos. No. Que se enteren ahora. pero Se están enterando ahora. muchas que han comenzado y que bueno, y otras que se han ido incorporando, ¿no? Claro. ¿Quieren nombrarlas? Sí. Alguna de Arrancamos sus compañeras. con Rina Castañari, Claro, de las viejas, Teresa Urlacher, esos eran las antiguas. claro. Bueno, y después fuimos incorporando, la primera que se incorpora es Alejandra Secchi, Ujú. y después ya la incorporamos a Cintia Uriburu, y después a Mailén Cejas. Claro, tuvo Mariana Echeverría. Mariana Echeverría estuvo en una época 1 o 2 también. años hasta que se fue a estudiar, Sí, creo. Sí. Tenemos también a Sonia Castro, que Sonia también Castro está ahora con está nosotros. está con nosotros. Sonia Castro es una especie de comodín, la llamamos medio de apuro siempre y siempre nos saca. Florencio Urruti, que Florencio actualmente Urruti está también. con nosotros también. Ese es el grupo más o menos estable, ¿no? Y después ¿Y qué es lo que los motiva a seguir? O sea, porque digamos que todos tienen su vida, digamos, su trasquinar, su cotidianidad. ¿Y qué es lo que a ustedes dicen, bueno, no, pero tengo que ir a ensayar, vamos a hacer? Es que es una cosa totalmente diferente a tu actividad de todos los días, ¿no? Totalmente diferente. Yo te diría que es a veces como jugar al fútbol. Te iba a decir ahí, yo lo En el comparaba. momento que la pelota empieza a rodar,
La única preocupación, ¿cuál es? ¿A quién se la paso? ¿Cómo se la paso? No existen los bancos, no existen las deudas, no existen las enfermedades, desaparece todo. En el teatro es igual. Vos subís al escenario y dejás de ser Rómulo Cañete, José María, Silvio, para ser el personaje que sos. Y durante una hora y pico, vivís un mundo totalmente diferente, totalmente irreal, que lo creás vos, lo armás vos y te divertís vos. Y nosotros tenemos obras de 40 minutos, de las obras cortitas de Fontana Rosa. Por ejemplo, voy a nombrar Sueño de Barrio, que es un clásico nuestro, al cual cada vez que lo hacemos, y ese lo hemos hecho muchas veces, cada vez que lo hacemos nos resulta diferente. Y nos divertimos y nos reímos en los ensayos como si fuera la primera vez que lo hacemos. Porque le estamos incorporando continuamente cosas. Fontana Rosa tiene eso, bueno, todas las obras, pero en Fontana Rosa no sé por qué le encontramos más beta, incluso la última que estamos dando, que se llama Una noche en lo de Nela y el Gordo, que lo hacemos con Silvio, y las chicas también se prestan los personajes y le vas agregando y agregando, y bueno. Sí, nunca la función es igual a la anterior. Porque ya en los ensayos se agrega. ¿Y cómo es la preparación del día a día? ¿Cómo se encuentran con el material? Me gustaría meterme un poco en el laboratorio de ustedes, cómo hacen para funcionar, los procesos que tienen. Cuando nosotros arrancamos y la primera que hicimos fue Sueño de Barrio, nosotros ni siquiera sabíamos que la obra ya se ensayaba en Buenos Aires. Tiempo después, cuando íbamos a incorporar a una chica que era del Banco Provincia, me dice, pero esa obra la hacen en Buenos Aires, y ahí nos enteramos que se hacía. Entonces decidimos no mirar ningún ensayo de la obra de Buenos Aires para no contaminar lo que estábamos haciendo nosotros. Y entonces vos lees la obra, que en realidad lees el cuento de Fontana Rosa, y después decidimos, bueno, José va a ser de comisario, yo voy a ser del sumariante, una de las chicas hace de la chica que supuestamente ha sido violada en un sueño. Y bueno, y cada uno empezamos a leer, empezamos a tirar la letra, y ahí empezamos cada uno a crear el personaje, a encontrar qué es lo que necesita para ser de personaje, y ahí vamos. Y en los ensayos, cuando de pronto encontramos algo gracioso, lo marcamos un poquito más para saber que lo tenemos que repetir en la próxima. Pero es un proceso creativo donde cada uno va aportando lo que en ese momento se le ocurre. Yo creo que la primera vez que la damos, creo que fue en el Teatro Cervantes, fue al pie de la letra, ¿no? Tal cual era el libreto. De ahí en más, bueno, sí, ya era, le íbamos agregando. Entonces el matrimonio que traía la hija estaba Eduardo Urlacher y su mujer era Alejandra. Hay una diferencia de edad importante. Bueno, y sobre eso hacíamos el personaje, porque yo decía que la señora, la nieta, la hija, no, dices mi hija, y yo por la diferencia de edad le decíamos que era la nieta. Todo ese tipo de cosas que, bueno, y después el pendino que era Silvio, era el preso, y bueno, agregamos un montón de cosas que jugamos mucho de agregar. Pero bueno, la cocina empieza un poco así, se buscan las obras en los periodos en los que no actuamos, que son realmente de verano. Después las leemos, y Rómulo, al ser el director, es el que da el ok cuál es la que mejor nos convendría para el grupo. Claro. Y a su vez en función de los actores, actrices, personajes. Sí, entonces más o menos, sobre todo cuando hacemos las obras grandes, decís, bueno, a mí me parece que vos podrías hacer tal personaje. Y entonces por ahí le marcas algo, o vienen, por ejemplo, muchas veces vienen las chicas y dicen, a mí me parece que yo le tendría que dar un aire de gallego, o le tendría que dar esto, o le tendría que hacer aquello, y entonces en base a eso, por ahí le marcás, no, mira, agarralo por ese lado, o buscale por otro lado. Y nos pasó, por ejemplo, Alejandra, una vez que hacíamos una obra donde Alejandra, que canta muy bien, tenía que cantar, y yo le decía, no quiero que cantes bien, yo quiero que cantes mal. Porque la gente, escucharte cantar bien, ya te escucha en otro lado. Yo no quiero que cantes bien. El personaje pedía que sea una mala cantante. Una mala cantante. Bueno, le costó un Perú, pero le costó un Perú. Incluso hablaba con su marido y me dice, yo no estoy haciendo las cosas bien. Hasta que un día hizo clic, porque es hacer clic,
y darte cuenta por dónde va, y bueno, le salió un obrón. Y después todas las obras le salen bien. Encuentra muy bien, ella encuentra muy fácil, encuentra qué es lo que tiene que hacer. Cada uno tiene que encontrar lo que tiene que hacer. O sea, eso lo dejas a la libertad de cada Sí. uno, a su creación y... Piru Bolsese nos decía que nosotros teníamos que escribir cómo era la historia de nuestro personaje, de dónde venía, la actualidad y el futuro. Y en la medida que vos le escribías cosas y le ibas agregando, vos lo ibas internalizando eso, y hasta que en un momento dado vos te dabas cuenta que vos ya no eras Rómulo, eras ese personaje. Y entonces ya está. Claro. En el momento que haces clic y te das cuenta que vos, porque te pusiste un sombrero, porque te agarraste un abanico, ya dejaste de ser la persona para ser el personaje, ya está, olvídate, sale solo. Sale Bueno, solo. Cuéntenme ahora en qué están trabajando, van a reeditar algunas funciones, ¿cómo viene el trabajo del año? El año pasado pudimos dar una sola vez una obra que se llama Un domingo en familia. La vimos, generalmente tenemos una institución para dar, la institución por el momento no se animó a afrontar los gastos y que posible contra la recaudación, no la hicimos y quedó sin hacer. Así que un poco la idea es reflotar esa obra este año. Incluso tenemos unos compromisos con obras chiquitas para instituciones como posiblemente San José. Ha sido un placer tenerlos acá, conocerlos, que nos cuenten un poco la historia del grupo, cómo sigue trabajando. Si alguien por ahí les picó el bichito, ¿viste? Como nos picó a cualquiera. ¿Cómo se acercan ustedes? No sé si cómo están con las redes sociales, ¿están amigados con eso o cómo lo llevan? Las mujeres un poco más, Las mujeres más. se dedican en el momento de la obra, se manejan mucho más con las obras sociales y desparraman un poco. Igual tenemos Las obras en sociales. Instagram. Sí, esa hay que tenerla al día, obligadamente. Sí, la obra sí. sobre todo. Yoma y Pami están. sobre todo sí. nosotros. Las obras sociales, las obras de teatro. No, pero tenemos la página en Instagram que es Grupo Entre Bambalinas _CS. Bien. Ahí ponemos, ahí está todo lo que queremos publicitar. Sí, deberíamos tener mucho más, pero en realidad nos hemos quedado, hace 2 años nos pidieron para mandar para los premios que entregaban en Buenos Aires, Sí. que no me sale ahora el nombre de quien lo hacía, y no teníamos prácticamente una filmación, no teníamos un pedacito para mandar porque nunca lo hacíamos. Claro. Bueno, y realmente es una lástima. Es una lástima, Es ¿no? una lástima. Pero sobre todo, ahora uno lo ve como una pena y una lástima, donde estamos en el mundo en que todo se filma Claro. y todo se reproduce luego. Vemos que hay plataformas Claro. de teatro en cualquier canal de cable, ¿no? Y bueno, tal vez sea un recurso también ahora ponerse a pensar en eso para Sí. sobre todo para que quede, ¿no? Sí, sí, Material sí, recuerdo. Por supuesto. Sí, tal cual. Bueno, Rómulo, José, Silvio, gracias por haber venido. Un saludo grande al resto del grupo que Muchas trabaja, porque no solamente se actúa, sino también se arma la escenografía, se trabaja en lo técnico, en las luces, en el vestuario, en todo. Para nosotros es un placer recibirlos y bueno, seguimos en contacto Muchas cuando gracias. ustedes quieren y lo desean. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.